Decimos que son las garantías. Las garantías son los mecanismos que hacen efectivo el cumplimiento de un derecho, cuando hablamos de garantía constitucional. El término garantía no escapa, en cuanto a su naturaleza, al término corriente que utilizamos para hablar de una garantía. Es la forma en la que alguien asegura un crédito. Quiero alquilar, bueno, tráete un garante. ¿Qué va a hacer el garante? Y bueno, si vos no pagas, le cobra el garante. ¿Qué busca? Asegurar algo. El tema de las garantías constitucionales se intenta asegurar el ejercicio. La forma normal, decíamos, la primera garantía en el ámbito de la vida constitucional lo constituye la vigencia de la Constitución. Es la primera garantía. ¿Por qué la vigencia de la Constitución? Porque ahí está el límite del poder. Entonces, a todos los individuos nos garantiza el ejercicio del poder exento de la aplicación arbitraria de quien tiene a su cargo el monopolio de la fuerza pública, que es el Estado. Entonces, esa es la primera garantía, la vigencia de la Constitución, y de eso vamos a hablar ahora. Aparte de esa garantía, existen garantías procesales, es decir, uno de los órganos del poder, en este caso el Poder Judicial, por eso decimos procesales, es el Poder Judicial que va a intervenir para que se cumpla mi derecho. Y ahí veremos la vía ordinaria, que son los juicios normales, que todos conocemos. Señor juez, vengo a que se cumpla tal obligación que tiene fulano de tal. Y una vía extraordinaria de garantía procesal que se llama acción de amparo. Y esto es muy importante que lo conozcamos. Vamos a ver si tenemos tiempo. Nuestra idea hoy es hablar de la acción de amparo, aparte de la primera garantía que hacemos referencia, que es la vigencia de la Constitución. Es la acción de amparo. Una de las modalidades de acción de amparo es la que conocemos con el nombre de habeas corpus. El habeas corpus es una acción judicial expedita, rápida, urgente, mediante la cual cualquier persona puede solicitar a la autoridad pública fundamentalmente datos sobre una persona que hubiera sido víctima de una privación ilegítima de su libertad ambulatoria, esto es moderno, o si hubieran agravado las condiciones de detención para el caso de que la persona se encuentre privada de la libertad. El habeas corpus, en consecuencia, es una garantía que va a asegurar la libertad física de locomoción, de movimiento. Hice el adelanto para terminar lo que es el estado de sitio. La garantía que no se va a suspender en la declaración del estado de sitio es la acción de habeas corpus. Vamos a volver sobre ella cuando hablemos sobre la acción de amparo y las otras garantías que se derivan de ella, como el caso del habeas data y el habeas corpus. Pero queda ahí planteado, ¿no? La garantía no se suspende durante la vigencia del estado de sitio. Que para finalizar el estado de sitio, no nos olvidemos, siempre tiene que ser de manera temporaria. Cuando se declara el estado de sitio, no es hasta el día que yo quiera, sino un plazo. Y si en el plazo no se conjuró el peligro, se ampliará el plazo, pero siempre tiene que tener un plazo determinado. Decíamos que la primera garantía que tenemos como individuos dentro de un conjunto social, y a partir de la aparición del constitucionalismo y a partir del proceso ideológico que puso al individuo como centro de la escena de la vida en sociedad, como centro de la escena del Estado. El Estado, chicos, no nos olvidemos, no constituye un fin en sí mismo. El Estado es un medio para asegurar nuestra dignidad. A veces confundimos el árbol, ¿no? Parafraseando aquella vieja frase de que el árbol no te deje ver al poste, que el árbol no te deje ver el bosque. Eh, el Estado no constituye un fin en sí mismo. El Estado
existe y los órganos de gobierno del Estado existen para la consecución del fin último de la sociedad, que es la planificación de la dignidad humana. Desde esa perspectiva, todo lo que implique en el inmediato plazo comprender el constitucionalismo va a ser mucho más fácil si ese es el punto de referencia al que todo el constitucionalismo apunta. Y desde el punto de vista del desarrollo de nuestra vida, este debe ser el norte que debe guiar nuestra relación con el Estado, porque sigue manteniéndose aquello de Montesquieu, que quien tiene el poder tiende a abusar de él, y esto ocurre en todos los niveles y en distintos ámbitos. Fundamentalmente, lo que nos interesa a nosotros en el ámbito público. Cuando se reforma la Constitución en 1994, surge un planteo y nosotros normalmente nos preguntamos así, bueno, ¿y por qué no sabemos cuántos diputados nacionales tiene la provincia de Salta? ¿Y por qué no sabemos quiénes son los concejales del municipio? ¿Y por qué no sabemos qué función tiene el Senado de la provincia? ¿Qué rol cumple el senador del departamento de San Martín? ¿Cuántos diputados tiene mi departamento? Es decir, sí, y claro, decíamos nosotros en los primeros encuentros, y después nos quejamos, ¿y por qué no? Y bueno, pues no tenemos cultura cívica de lo que porque no nos interesamos de la vida política, no digo política para salir a militar, no, nada, que le guste, está fantástico, vaya para adelante, no me tengo un objetivo común como esto, totalmente plausible la militancia y en el sector que fuera, en la medida que busque esté acorde con mis convicciones, si es que existen, creo que hay partidos que todavía siguen teniendo algún punto de partida respecto de cómo debe ser la relación entre gobierno y ciudadano. Pero cuando nos preguntamos, bueno, ¿y de quién es la culpa? Y bueno, y para echar la culpa los argentinos somos capos. Tenemos una facilidad increíble. Es más, nos dedicamos antes de buscar la solución a buscar el culpable. Si no nos interesa que solucione el tema, primero veamos el culpable, a ver quién es y para qué. Y bueno, y para fomentar las divisiones históricas. En todo nos dividimos, y nos enojamos, nos peleamos a muerte. Los grupos de WhatsApp, todo con esto que pasó estos días, están peleados unos con otros, y no faltan motivos para el tipo de división. Pero la idea, volviendo a la cuestión de la vigencia de la Constitución como principal garantía de nuestra libertad, es de que de alguna manera hay factores externos a nuestra falta de motivación o de voluntad de conocer la vida democrática de nuestro país. Este país lamentablemente tuvo a lo largo del siglo XX constantemente interrumpida la vigencia de la democracia. Desde el primer golpe de Estado, nosotros decimos no oficial, el de Mitre, Aderqui y Pedernera en 1859, pero bueno, con la historia la escribió Mitre, no, esto no aparece, pues, sí, por la fuerza desplaza a alguien del poder, creo que se llama golpe de Estado. Bueno, esto no aparece dentro del mito, ¿no? Que es lo que ocurrió en 1859 cuando Buenos Aires se integra a Argentina. El siglo XX nos encuentra en otro posicionamiento, a donde de alguna manera empiezan a sucederse golpes de Estado a partir del primer y fatídico golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Las tropas de Uriburu destituyen a las autoridades constituidas regularmente cumpliendo los preceptos constitucionales. Es importante recalcar que antes, esto sí fue en septiembre de 1930, ya desde 1914 se había roto la hegemonía de los sectores oligárquicos del país que condujeron a este país hasta 1914 con la aparición de la ley Sáenz Peña, ley electoral, que permitió el voto a todos los varones. Si bien se llama de voto universal, no es tal cual, pues las mujeres no votaban, pero hasta 1914 tampoco votaban todos los varones, solamente votaban aquellos que tenían propiedades de que eran ilustrados
lo demás. Lo demás servían para el trabajo, pero no para participar en la vida cívica. Este fue uno de los motivos de la Revolución de Parker en 1890 y que a la larga terminó con la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1914, con una participación más popular de los sistemas electorales. Y bueno, y a raíz de eso, en el segundo gobierno de Irigoyen, a los 2 años de haber asumido, es que se produce el primer golpe de Estado. Luego se reabre, vuelve, desplazan la Constitución, disuelven el Congreso de la Nación, se queda la Corte nada más, no la disolvieron porque tomaron una vergonzosa actitud de reconocerlo al golpe de Estado, a los militares que habían tomado por la fuerza del poder, diciendo que gozaban de legitimidad. Entonces dije, bueno, está bien, si van a hacer caso a todo lo que digamos, se planteó como sumisa al nuevo orden establecido por la fuerza y en consecuencia la vigencia de los derechos. Al poco tiempo se restablece la vida democrática y la Argentina vivió una de las peores décadas, y peor en serio, más allá de estas, de las que vivimos permanentemente, porque acá estaba rota la institucionalidad de lo que se conoce con el nombre de la década infame, a donde las elecciones populares eran totalmente torcida la voluntad de las decisiones populares y el fraude electoral era la consigna a partir de las cuales se elegían gobiernos nacionales y provinciales. Esta década infame culmina con la vuelta a otro golpe de Estado que se produce en 1943. Restablecida la vida democrática al poco tiempo, volvemos al desarrollo de 1946 la democracia, que reforma constitucional de por medio permite la reelección del entonces presidente Perón, pero que termina con otro golpe de Estado el 16 de septiembre de 1955 a manos de la autodenominada gloriosa Revolución Libertadora, que dejó de lado absolutamente la Constitución como los otros. En el 43, me olvidé de comentarle, se disolvió también el Congreso de la Nación, desplazaron al Ejecutivo en 1943 y mantuvieron la Corte. Y esta es otra vergonzosa actitud de los jueces de entonces la Corte, que habían asumido con la vida democrática, como lo del 30, además alguno del 30 todavía estaba ahí, que dijeron de que esto es lo vergonzoso en esa acordada en la que la Corte de Justicia reconoce al gobierno militar basado en que el ejército cumplía, abro comillas, más o menos así decía, con el histórico de parado a la nación argentina al ser custodio de la seguridad y de la paz. De esa manera justificó este golpe de Estado del 43. Y en el 55, cuando se produce el nuevo golpe, disuelve los 3 poderes del Estado, incluida la Corte de Justicia. En 57 hay una reforma constitucional, que también ya hemos hecho referencia de ella, y se incorporan estos 2 artículos del constitucionalismo social, en particular el 14 bis, del trabajo, de la asociación sindical y de la seguridad social. En 1962 se produce otro golpe de Estado, ya habiéndose en 1958 resulta electo Frondizi presidente, pero a los 4 años, el 29 de marzo de 1962, se produce otro golpe de Estado, produciéndose el derrocamiento y otra vez los militares, si bien participan de alguna manera, algunos civiles, porque quien reemplaza a Frondizi es el que entonces ejercía la presidencia de la Cámara de Diputados, pero luego se hacen cargo los militares hasta que disuelven los 3 poderes del Estado y separan la Constitución de su vigencia. Vuelve la vida democrática en 1963, Arturo Illia, electo presidente y tal vez uno de los presidentes más honestos de la República Argentina, sí, que muere pobre, y entró y salió del ejercicio de la presidencia de esa manera, y tal vez uno de los mayores problemas haya sido meterse con la patente de los medicamentos a través de la ley de medicamentos que había impulsado su ministro de Salud, que era salteño, Arturo Oñatibia, habrán escuchado ese nombre al menos. Y esto produjo la presión de los Estados Unidos particularmente, que eran los que siguen lucrando con las licencias de los medicamentos, de cada medicamento, y se produjo el golpe de Estado
de 1966, también con desplazando la Constitución, poniendo en vigencia un estatuto creado por esos grupos de militares, que entre ellos mismos terminan peleando en esa década entre azules y colorados. Para volver a la democracia en 1973, con el tercer periodo del presidente Perón, quien fallece al año, y en 1976 se produce el más sangriento de los golpes de Estado, que todavía seguimos con el dolor de tantos miles de desaparecidos y el irrespeto a los derechos humanos fundamentalmente, y el desplazamiento, en lo que a nosotros nos interesa, de la Constitución, para en su reemplazo poner como vigente el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, este era el nombre que tenía, y que preveía en su artículo primero que la Constitución no iba a tener vigencia durante el gobierno de ese proceso de reorganización nacional, que felizmente terminó en 1983. A la luz de todo esto, vemos que desde 1930, primer golpe de Estado, a 1980, donde se restablece la democracia, que gracias a Dios sigue vigente desde entonces, han pasado 53 años, más de medio siglo, en el cual hubieron constante interrupción a la vida democrática y en consecuencia el desplazamiento de la vida constitucional, la vigencia de la Constitución. Esto nos pone entonces de relieve en de que si tenemos una escasa formación cívica, es también a causa de que históricamente hemos vivido constante interrupción. Ustedes tienen felizmente la suerte de que nacieron, no hubo ningún tipo de cambio de este tipo, de golpe de Estado, ni cuestiones que a uno le ha tocado vivir aún siendo joven. Yo he votado por primera vez con 20 años de edad, y hasta entonces recién empezaba a despertar y a entender esto que estudiaba de qué era la Constitución cuando tenía a partir de la práctica, cosa que te hablaban de la Cámara de Diputados, no sabía qué era, pues no existía cuando iba al colegio secundario, pero bueno, la vida democrática nos pone en otro lado. Y esto es lo que de alguna manera también produjo la ausencia de vigencia de la Constitución, tuvo uno de estos terribles efectos, cuál es el de desconocimiento del ejercicio de la vida democrática. Cuando llega la reforma de 1994, perdón, casi estornudo, cuando llega la reforma de 1994, surge el planteo. A ver, resulta de que muchas de las personas que han participado en el último golpe de Estado, en el proceso de organización nacional, algunos de ellos gobernadores, eran tres fuerzas, ¿no? La junta militar: ejército, fuerza aérea y naval. Entonces, bueno, son 23 provincias, decía, bueno, nos dividamos entre tres. Gobernaba el ejército, 8 la fuerza aérea, 8 la naval. Salta le tocó la naval. Capitán de navío era el gobernador de la provincia de Salta, designado de facto, designado por la Junta Militar. Tucumán le tocó el ejército. Un general del ejército era gobernador de Tucumán. Pongo estos ejemplos, ya van a ver por qué. Porque cuando volvió la vida democrática, estos, muchos de los que habían usurpado la vida, instituciones de la Constitución, y que habían participado de ese proceso que desplazó la Constitución, guardaron el traje militar, el capitán de navío en el placar, se pusieron saco, corbata y se vistieron de civiles y salieron a competir en las elecciones para acogerse a los beneficios de la vida democrática. Beneficios. Para participar como candidatos, de hecho, los menciono a todos porque uno fue gobernador de Salta, elegido por el pueblo, ¿sí? No solo de facto, sino que fue elegido por el pueblo, habló de Ulloa, y el otro ocurrió lo mismo en Tucumán y habló de Bussi, y otros casos más que se han dado en el resto del país. Esto lo digo porque lo tenemos medianamente cerca. Entonces, sí, a ver, estas personas han participado de una, y muchos otros cargos inferiores también, ¿no? Obviamente, han participado de un desplazamiento a la Constitución. Y de repente, con todo lo que trajo aparejado un proceso de reorganización nacional como el que hacemos referencia, puesta en vigencia la Constitución, participan como si nada hubiera pasado.
Este es un hecho que había que tener en cuenta al momento de merituar una reforma constitucional en el año 94. Y una cuestión que se debate con bastante intensidad, dice, bueno, ponemos o no, ¿qué va a pasar si hay un golpe de Estado? ¿Va a tener algún tipo de consecuencia en la vida o restablecimiento de la vida democrática? Y algunos decían, no, no hay que poner, porque si ponemos que va a haber un golpe de Estado dentro de la Constitución, que va a tener sanción a aquel que participe en golpe de Estado, estaríamos de alguna manera reconociendo que es una forma de acceso al poder, que parece bastante razonable. Y otros decían, bueno, pero de alguna manera tiene que haber una norma que prevé y establezca algún tipo de sanción para quienes participen. Porque, como dice el dicho, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Yo no creo en los golpes de Estado, no vaya a ser que ocurra otra vez una situación de ese tipo. Y bueno, fue bastante debatido. Y finalmente se terminó acordando una redacción que es la que conforma el artículo 36 de la Constitución de la Nación. Eh, Tiene varias partes. El artículo 6, de hecho, tiene 4 párrafos y que se destinan a distintas situaciones que vamos a ver. Lo interesante del artículo 36 de la Constitución es que no solo se refiere a quienes participan de los golpes de Estado, sino también a quienes colaboran en los golpes de Estado, para finalmente referirse a quienes forman parte de los gobiernos democráticos electos a partir del sistema republicano y la forma representativa de gobierno. Vamos a ver. El primer párrafo se lo conoce en la doctrina con el término de imperio de la Constitución. Espero que lo tengan a mano a la Constitución, a ver si es que alguien se anima a leer el primer párrafo. Así no lo aburro yo con mi voz, a ver. ¿Alguien se anima? Carolina Tarifa tendrá la Constitución ahí. No, no sabe, no contesta. No, Bueno, profe, no la tengo en mano. dale, dale. ¿Alguien tiene la Constitución que quiera leer? Si no nos conocemos, va a ser muy difícil evaluar si no nos conocemos, ¿no? Dale, Galo, gracias. Es decir, que aún cuando existe un golpe de Estado que tenga la misma dinámica que todos los golpes de Estado que hemos mencionado del siglo XX, aunque ocurra eso, la Constitución va a seguir manteniendo su imperio. Es sobre todo una declaración, porque en lo hecho la fuerza se termina imponiendo. Pero una declaración que pone en estado de alerta a quienes pretendan generar este tipo de golpe, como ocurrió en el siglo XX. El segundo párrafo, Galo, no sé, Anaí, si está por ahí con la Constitución. Bien, acá está la sanción. El artículo 29 de la Constitución, al que hace referencia el 36, es del año 1853. ¿Qué había ocurrido? Dentro de la larga historia constitucional argentina, Rosas era el encargado de convocar, el gobernador de Buenos Aires era el encargado de convocar a una convención, no lo hace, se mantiene el tiempo. Otro día charlamos que fuera imposible, pero consolida un ejecutivo muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, de manera tal que obtiene la suma del poder público. Es decir, Rosas legislaba, juzgaba y era el poder ejecutivo, era más que un rey, digamos, en la provincia de Buenos Aires. La Constitución, esto lo habíamos comentado brevemente cuando hablamos de nuestra historia constitucional argentina, hablando del poder constituyente originario, finalmente se puede llevar adelante el proceso constitucional originario de Argentina después de la batalla de Caseros,
eh, de 1852, el 3 de febrero de 1852, en el que Urquiza vence precisamente a Rosas y convoca a todas las provincias para que finalmente tengamos la Constitución que se lleva en Santa Fe. Y esta situación de que Rosas había asumido la suma del poder público pone como un antecedente que había que tener en cuenta la Constitución. Cuidado, forma republicana, cuidado, la forma republicana no puede ser vulnerada por voluntad de los legisladores porque un tipo ejerza la fuerza de la manera monolítica que la llevaba adelante Rosa. Por eso nació el 29, que dice que el Congreso no puede, ni el Congreso en la Nación, ni las legislaturas en las provincias, pueden concederle a los gobernadores de provincia o al presidente facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacía en la que la vida de los habitantes quede a mano de una persona. Estas acciones, dice, serán insanablemente nulas, es una sanción que no tiene ningún tipo de validez, y sus autores sufrirán la pena, dice, la responsabilidad de pena de los infames traidores a la patria. Esta es la sanción al que hace referencia el artículo 36 de la del 29. Van a ser responsables y declarados infames traidores a la patria. Claro que el contexto en el que una persona podía ser declarada infame traidor a la patria en 1852-53 es muy distinta al contexto actual en el que una persona puede ser declarada infame traidor a la patria. Efecto jurídico no trae ninguno, más allá del desprestigio que pueda tener una persona. Cada uno tomará su propia posición en este respecto. No, por ser declarado infame traidor a la patria no va preso, no te prohíben entrar a ningún lado, nada. Es una sanción ejemplificadora desde el punto de vista social. Punto suspensivo. Ahora, en el tercer párrafo, y ya vemos cómo se empieza a trabajar de alguna manera una sanción mucho más concreta en términos de la vida democrática. Tendrán las mismas sanciones. Van a ser, aparte de ser declarado infame traidor a la patria, dice este párrafo, que van a ser inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos. Inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos. Esto quiere decir que si alguien participa en un golpe de Estado y se da la misma situación que se dio en 1973, cuando quieran sacarse el traje militar para guardarlo en el placar y ponerse la corbatita para salir a candidatearse como gobernador de la democracia, no podrá hacerlo por esta inhabilitación que el 36 le plantea. Hubieron un par de casos dentro de que tuvo que resolver la Corte de Justicia, cuando Patti, que también participó de la dictadura y fue acusado y de hecho condenado por delitos de lesa humanidad, fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cuando Bussi, que fue gobernador de Tucumán, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, fue electo senador por la provincia de por la provincia de Tucumán. Se plantearon cuando fueron a asumir, la Cámara dijeron, no estoy de acuerdo con que usted asuma porque usted hizo esto con la Constitución. Bueno, ahora ya no lo va a discutir, la Cámara terminó resolviendo la Corte, por supuesto, después que ya se había vencido el mandato. Acá ya no hay posibilidad de alguna. ¿Quién participa de un golpe de Estado y quiere volver a la vida democrática? Ya la Constitución, que en el primer párrafo señalaba que va a mantener su imperio, ya le prohíbe y lo inhabilita a perpetuidad. Entonces, nunca más. Y aparte, la tercera sanción que trae es que van a quedar excluidos los beneficios del indulto y de la conmutación de pena. Estos son institutos que en materia penal rigen en el derecho y el indulto implica la desaparición del delito, la pena. Cuando se declara el indulto, Menem fue el último que indultó en este país, es una competencia que tiene el Poder Ejecutivo, a una persona, normalmente se utiliza esta figura para delitos políticos. Entonces, para evitar cualquier tipo de beneficio que vayan a obtener quienes participen en el golpe de Estado, lo excluyen del indulto. El indulto borra no solo la pena, sino el delito, como si no hubiera hecho nada. Mientras que la conmutación de pena es una reducción de la sanción de la condena que se hubiera fijado una persona. Bueno,
Ninguno de esos dos beneficios van a ser aplicables por norma constitucional a quienes incurran en el desplazamiento de la Constitución participando de golpes de Estado. Esto quedó claro, ¿no es cierto? El tercer párrafo, vamos a adelantar un poquito más, se refiere a aquellas personas que hayan participado, no necesariamente que hayan sido las cabezas de esta función, sino también a todos aquellos en el golpe de Estado siempre participaron lamentablemente muchos civiles fagocitando o impulsando de alguna manera la participación de los militares en esto. Bueno, y después se acomodaban en algún cargo medianamente importante y quedaban. Y después venía la democracia y decía, bueno, pero yo no produje el golpe de Estado. No, no, bueno, ahora a partir de este tercer párrafo, también quienes, como consecuencia de los actos, usurpen funciones previstas por esta Constitución para que sean efectuadas por autoridades, tanto en el ámbito nacional o provincial. Y esto, y acá viene lo nuevo, van a responder civil, tendrán que indemnizar los gastos o el daño que hubieran producido, y penalmente por delito de sedición por sus actos. Las acciones serán imprescriptibles. Pasarán 50 años y lo mismo te van a poder juzgar porque no prescribe esa acción penal. Estas son las dos grandes sanciones que trae para quienes generen los actos de golpe de Estado y para quienes participan de ellos. Como vemos, es bastante dura y de alguna manera resguarda ese tipo de sanción. El cuarto párrafo habla del derecho de resistencia, en que señala que todos los ciudadanos podemos oponernos a hacer caso a las determinaciones que tomen quienes hayan usurpado, quienes usurpen la vida, usurpen funciones que la Constitución ha previsto que sean electas o designadas de las maneras que la propia norma suprema prevé. El párrafo que sigue, es el quinto, es el que le decía que está vinculado con la vida democrática. Ya no habla de quienes participen o hayan participado en los golpes de Estado, sino que habla de los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, y estos municipales, dice, asimismo, cometerá asimismo, atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que lleve enriquecimiento. Repito, atenta contra el sistema democrático de la misma manera que quien produzca o participe en golpe de Estado, también atenta contra el sistema democrático quienes incurrieran en grave delito doloso contra el Estado que lleve enriquecimiento. Sabemos a qué nos referimos, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo a quienes ya en la vida democrática ocupan un cargo de los previstos en la Constitución o de lo previsto en el sistema republicano para enriquecerse, ellos, no el Estado, para enriquecerse. ¿Sí? Este es un delito contra el Estado generado a partir de actos de corrupción. Esto nos suena de alguna manera y forma parte también de la cotidianidad. Lamentablemente, condenados, incorporo ese término yo, quedarán inhabilitados por el término que las leyes determinen para ocupar cargo o empleo público. Acá el que le roba al Estado no le está robando al gobierno, no le está robando a la intendencia, no le está robando a la gobernación ni a la Casa Rosada, está robándonos a nosotros, está robando nosotros. Esto hemos hablado cuando hablábamos la forma representativa. Quien gobierna lo hace a nombre nuestro, es un mandatario nuestro y está administrando los recursos de todos nosotros. Entonces, el enriquecimiento dentro de las funciones de los cargos de la República es un grave delito doloso contra el Estado. Ser inhabilitado, yo hubiera preferido que diga perpetuidad, pero por el tiempo que las leyes determinan, normalmente el tiempo de la condena para que vuelvan a ocupar cargos públicos. El Congreso sancionará, dice finalmente, una ley de ética pública para el ejercicio de la función.
a la que vamos a hacer referencia en 2 segundos. Ahora que me acuerdo, el viernes pasado habíamos pedido que la busquen y Galo generosamente nos acercó el link a donde podíamos consultarla. Bueno, este último párrafo realmente tiene una vigencia cada vez que hablamos de actos de corrupción. Y la ley de ética pública que manda que sancione el Congreso de la Nación, que felizmente fue sancionada, tiende de alguna manera a colaborar con evitar este tipo de enriquecimiento. Pero más allá de la ley o de la sanción, hay que hacer referencia a que la Constitución es la que prevé este tipo de sanción y que sanciona contra la vida democrática el enriquecimiento. Ahora le hago una pregunta, si quieren la contestan, si no, no. ¿Habían escuchado alguna vez de la existencia de esta norma dentro de la Constitución? No digo que conozcamos la Constitución desde antes de que cursemos esta materia ni nada, pero alguna vez habíamos escuchado de que en el 94 se había incorporado una cláusula de este tipo. Y la verdad que no, la verdad que no. Pero fundamentalmente creo que una de las razones es el último párrafo que acabamos de ver. En la medida que nosotros no tomemos conciencia de las potestades públicas que tenemos como ciudadanos, como habitantes de un Estado para controlar quién ejerce el poder, va a seguir abusándose y vamos a seguir viendo, con suerte, intendentes que vayan presos o que estén procesados por delitos de enriquecimiento y ojalá que veamos funcionarios, ojalá que no ocurra, pero que si ocurre existan los mecanismos que hagan posible esta previsión del artículo 36 de la Constitución y que evite de que las personas accedan a la magistratura de la República para enriquecerse y lo hagan en función de un servicio público. Este artículo 36 lo pondré en un cuadrito, sobre todo en los últimos párrafos, para leerlo todos los días y que no nos olvidemos de la vigencia que tiene para el resguardo del Estado y de todos nosotros. Porque cuando falta salud, falta educación, falta agua potable, falta servicios, alguien se llevó la plata también. No solo porque seamos un país pobre, que lo somos, sino también que se empobrecen más a causa de este tipo de sanciones. La ley de ética pública es una ley que en función de la previsión del artículo 36, decíamos, se ha sancionado el Congreso. 1999, 5 años después de aquella norma, la vigencia de la Constitución y del artículo que estamos refiriendo, y se refiere a el comportamiento ético de los funcionarios de la República. En otras palabras, lo que trae son un conjunto de previsiones que obliga a que, como lo dice el artículo primero, a toda persona, ¿sí?, que desempeñan en la función pública, cualquiera sea su nivel y jerarquía, de manera permanente o transitoria, sea por designación, por elección, por concurso, cualquiera fuera el mecanismo a partir del cual llegue a ocupar un cargo de función pública, es decir, de administrar recursos y demás, se encuentra sujeto a las previsiones de esta ley. Establece una serie de comportamientos o funciones éticas, pero quisiera señalar 3 cositas nada más de la ley. Los artículos 4 y 5. El cuarto prevé la obligatoriedad de que va a enumerar en el artículo 5, por eso decía las dos, presenten anualmente una declaración jurada patrimonial dentro de los 30 días hábiles desde que hayan asumido el cargo. Los que están obligados a presentar la declaración jurada anual de bienes que tengan en la Argentina, en el exterior, ya vamos a ver de qué ese otro tipo de bienes se trata, son, no lo vamos a leer a todo, pero esencialmente los miembros del Poder Ejecutivo, presidente y vice, los miembros del Poder Legislativo, senadores y diputados nacionales, todos los jueces del Poder Judicial, todos los fiscales que forman parte del Ministerio Público, todos los ministros del Poder Ejecutivo, incluido secretario y subsecretario, los órganos de control, como son los síndicos, los miembros de la auditoría,
el Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento, embajadores del país en otros estados o organizaciones internacionales y todos los que forman parte de las Fuerzas Armadas hasta el grado equivalente a control. Incluye también a los rectores y decanos de las universidades nacionales. Y en general a todo empleado de la administración pública hasta el cargo de director o equivalente. ¿Quiénes deben, qué bienes se deben presentar? La declaración jurada del artículo 6º. Dice que debe tener una nómina detallada de los bienes propios del declarante, es decir, del funcionario, también lo de su cónyuge. Hay una distinción en derecho entre bienes propios y gananciales. Bienes propios son los que todavía uno los traía antes de casarse o de conformar una unión de este tipo. Son propios, no son de los dos, no son de la sociedad conyugal. Bienes de la sociedad conyugal son todos los bienes que se adquieren a partir de que se constituye el matrimonio. Si hemos comprado, salvo que se haga la aclaración cuando compro un inmueble de este tipo con dinero proveniente de bien propio, pero en términos generales, los bienes gananciales se obtienen a partir de que se inició ese matrimonio. Bueno, acá se tienen que declarar los bienes propios, los bienes gananciales, no solo del funcionario, sino también del cónyuge. ¿Sí? Los que integran la sociedad conyugal o los del conviviente, en el caso de las sociedades de hecho, de los hijos menores y que se encuentren en el país o en el extranjero. Es decir, trata de cubrir que la declaración jurada prevea todos los bienes que tiene el funcionario más su grupo familiar primario. Esto para evitar de que pasen a nombre de los hijos, cualquier parecido con la realidad de una conciencia, los bienes que pueda tener un determinado funcionario. De esa manera se empobrece. Ah, no, yo no tengo nada, pero tus hijos sí son millonarios. Entonces, bueno, acá tienen que venir todo esto y sería bueno también que se amplíe de alguna manera a otros sujetos para evitar y que tenga la mayor transparencia. ¿Qué bienes se tienen que declarar? Los bienes inmuebles, registrables como un auto, un avión, un barquito como el que tenía el que era secretario de transporte. Los depósitos que tengan entidades financieras en la nación, en el exterior, sea en dinero argentino o en moneda extranjera, etcétera, etcétera, como así también las deudas que hubieran tenido. Y otro artículo que le quería comentar de la Ley de Ética Pública, el artículo 18, y esto está vinculado con los obsequios que reciban los funcionarios públicos. Ah, no, había un presidente que le habían regalado un automóvil, una Ferrari. Ah, no, me la regalaron a mí, me la regaló lo de la fábrica Ferrari. Bueno, ahí y se acabó desde la sanción de la Ley de Ética Pública, me lo regalaron a mí. Miren lo que dice. Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, que es muy común, la autoridad de aplicación reglamentará su registro y en qué caso y cómo debe ser incorporado al patrimonio del Estado para ser destinado a fines de salud, educación y patrimonio histórico cultural, si es que corresponde. Esto es lo que le quería comentar brevemente de la Ley de Ética Pública, que sabemos que existe, que la función primordial es de alguna manera y a través de las declaraciones juradas que todos los años deben presentar, ir viendo o que todos podamos ver, porque esto se puede tener acceso, si bien se publica en el boletín oficial, en la reglamentación de esta ley, lamentablemente se restringió bastante el acceso a la información, recordando que puede ser un peligro para el funcionario, de que se sepa cuánto tiene. Bueno, si no te gustan las reglas del juego, no jugué, no participé. Pero debería ser de mayor información pública para que nosotros podamos ver cómo es la evolución patrimonial de los funcionarios. ¿Sí? ¿Cómo es la evolución? Pensemos en los funcionarios de concejales, diputados, senadores, diputados nacionales, senadores nacionales, presidentes, gobernadores, cuánto tenía el año pasado y cómo tenía el tuyo, cuánto habrá crecido tu patrimonio entre 2019 y 2020, por ejemplo, como sabemos que todo el país
tuvo un retroceso terrible en materia de crecimiento económico por el parate económico. Esto debería ser público y sin embargo debe ser una herramienta republicana, una herramienta de control de nuestros funcionarios. Esto se encuentra perfectamente vinculado, decíamos, con el cuarto párrafo del artículo 36. Es una manera de evitar un sistema de control respecto del crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos para evitar este tipo de enriquecimiento. La verdad que en la república ideal esto no deberían existir, esta norma. Los funcionarios públicos, sobre todo, deberían dar cuenta, sin que nadie les pida, de su estado patrimonial, de los ingresos y egresos, de cuánto ganan. Además, acá en Salta siguen renegando de cuánto ganan los jueces de corte. Dicen, no, vaya, fíjese ahí, está el salario básico. Bueno, pero ¿cuánto ganan en realidad? No debería ser público. Debería ser público. Porque esto es lo que indica la República, que sabiamente lo incorpora el constituyente, este párrafo en el 36, y que el poder constituido a través de la ley que reglamenta su ejercicio, lo hace de alguna manera a partir de las declaraciones juradas que deben presentar los funcionarios. Bueno, hasta acá llegamos con el encuentro de hoy. En la próxima semana vamos a tratar el tema de los derechos humanos y las garantías constitucionales, en particular el habeas corpus. Perdón, la